un instrumento, Padre, para que tú uses, mi Dios, mi vida en estos momentos. Te pido, Padre Celestial, que tú seas mi Dios a través de mí en esta preciosa tarde. En el nombre precioso de Jesús, pongo este tiempo en tus manos para que tú hagas, mi Dios, lo que tú quieras hacer en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús, te doy gloria y te doy honra. Amén. Ahora sí, vaya conmigo en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a darle lectura a los versos 38 al 42. Les repito una vez más que es la historia de Marta y María. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero empezar con ustedes con lo siguiente. Ahorita, aquí en donde nosotros estamos viviendo un tiempo donde empieza ya a venir el calorcito. A los que nos están mirando de México desde Yucatán, sé que allí está haciendo demasiado calor, ¿verdad? No sé a cuánto está de la temperatura, pero me imagino que está arriba de los 100 grados que usamos aquí. Allí ha de ser como 30 y tantos, casi los 40, me imagino, los grados centígrados allá. Está haciendo mucho calor. Nosotros aquí estamos acostumbrados mucho a tomar café. Creo que la mayoría de los mexicanos nos encanta el café. Pero cuando está haciendo mucho calor, el café caliente a veces no lo queremos tomar, ¿verdad? Porque si está caliente y te tomas algo más caliente, te da más calor. Pero para eso se inventó el famoso café frío o el frappé. No sé si a cuántos les encantan los frappés o el café frío, donde le ponen sus cubitos de hielo, ¿verdad? Pues tenemos esas dos opciones, tomar café caliente o tomar café frío, ¿verdad? A mí me encanta el café caliente en la mañana. No importa que esté haciendo calor o frío, siempre me gusta el café caliente por la mañana. Y pues ya más tarde, si quiero tomarme un café, prefiero tomármelo frío. También no me importa si hace frío o calor, me lo tomo frío. Pero pues la decisión es de cada uno. Si te gusta el café frío o te gusta el café caliente, ¿verdad? En esta tarde voy a hablarles un tema que le puse, es mejor ahora y no después. ¿Ok? Estaba compartiendo con ustedes acerca del café. Si a ti te gusta tomar un café caliente y tú te preparas un café caliente, te lo quieres tomar en el instante porque está calientito. Pero si esperas que pase el tiempo, el café se queda tibio o se enfría y no tiene el mismo sabor. Es mejor que lo vayas tomando, saboreando sorbo por sorbo cuando está calientito porque quieres un café caliente. Pero si quieres un café frío, igual lo tienes que hacer tomarlo cuando esté frío. Porque si esperas el tiempo, se te derrite el hielo, se derrite el frappé y no tiene el mismo sabor, ¿verdad? Es mejor cuando esté o frío o caliente, ¿verdad? Muy bien. Voy a entrar con el primer punto que vamos a tratar en esta hermosa tarde. Aquí podemos ver la historia de Marta y María, ¿verdad? Cuando Jesús vino a visitar a estas dos mujeres a su casa, la Biblia dice que era amiga de ellas y también de su hermano Lázaro. Usted ya conoce la vida de Marta y María, que tenía un hermano que se llamaba Lázaro. En esta ocasión, en esta historia podemos ver que solamente hablaba de Marta y María. Jesús vino a visitarlas a su casa. Y dice que Marta fue a recibirlo, ¿verdad? Lo podemos ver en el verso 38.
Ahí lo dice en su Biblia juntamente conmigo. Vaya conmigo, donde dice que Marta fue a recibir a Jesús. Yo no sé cuando usted lo vienen a visitar en casa, cuando alguien llega a su casa y lo visita, cuando tú vas a recibir, si tienes una hermana, yo me imagino aquí en casa cuando estamos mi esposo y yo y de repente alguien nos dice, oh, les voy a ir a visitar y nos caen como de sorpresa en lo que yo voy a abrir la puerta. Si hay juguetes tirados, rápidamente mi esposo recoge los juguetes tirados y yo voy a recibir a la visita. O viceversa, si él va a recibir a la visita, yo recojo rápidamente los juguetes para que la gente tenga donde caminar, ¿verdad? En este caso, Marta fue a recibir a Jesús, pero María no se miró no dice la Biblia que fue a lavar los trastes o a estar limpiando la casa, no. Pero más adelante nos dice que Marta sí fue ella a tratar de lavar los trastes o yo no sé qué es lo que tenía que estar preparando. Se empezó a preocupar mucho porque cómo estaba la casa. ¿Por qué? Porque iba a visitar y que la persona que estaba visitándola era una persona muy importante. Era Jesús el que había llegado a su casa, ¿verdad? Y ella se preocupó por eso. Si en este momento yo le preguntara a usted, ¿quién desearía ser? ¿Serías una Marta o serías una María? Como nosotros ya sabemos la historia, la mayoría de nosotros quizá contestaría, yo prefiero ser María, porque ya conocemos la historia, ¿verdad? Y la mayoría va a decir que va a preferir ser María y no ser Marta. Y más adelante vamos a mirar por qué. ¿Por qué preferiría ser María y no Marta? Pero la otra pregunta es, si yo te preguntara en estos momentos, y tú ¿estás actuando realmente como María o estás actuando como Marta? Algo que quiero poner en claro en este pasaje, Marta se preocupó por el hogar. La mayoría de nosotras, las mujeres, casi siempre nos preocupamos por el hogar, por cómo está nuestro hogar, cómo está tu casa cuando llega alguien a visitarte. Siempre nos preocupamos por eso. Es normal entre mujeres. Y a veces a una quizá podríamos decir, a una como que le gustan más los quehaceres de la casa y a otra no. Y en este caso así estaba Marta y María. Marta se preocupaba más por ello y María no. Si llegaba alguien, pues que esté la casa como esté, ¿verdad? Pero muchas de nosotros nos preocupamos por cómo está la casa. Y Marta había elegido limpiar, acomodar, quizá preparar algo para Jesús, yo no sé. Y eso no quiere decir que sea malo. Eso es bueno. Yo también en mi caso, si supiera que Jesús vendría a mi casa, vendría a visitarme, me preocuparía porque mi casa esté limpia, porque haya trapeado bien el piso, porque haya aspirado las carpetas, de prepararle algo de comer quizá, y si no me gusta la cocina, quizá de ordenarle la comida en el mejor restaurante, ¿verdad? Porque es Jesús. Es Jesús. Y a Jesús nos gusta darle lo mejor de nosotros. Y saber que Jesús viene a visitarte, pues yo pienso que quizá nos hubiésemos preocupado de la misma manera por la que Marta se preocupó. Ella se preocupó por el qué hacer, por el qué le va a dar a Jesús. Yo le quiero dar lo mejor a Jesús, ¿verdad? Pero quizá hay algo que María dejó pasar por alto cuando ella prefirió darle lo mejor a Jesús. Todos nosotros tenemos que darle lo mejor a Jesús. Ahora, nosotros lo que debemos de aprender es el tiempo. ¿Cuándo es el mejor tiempo? ¿Es mejor hacerlo ahora o es mejor hacerlo después? Allí es donde estuvo la confusión de Marta. Marta eligió en ese momento el hacer, los quehaceres de la casa, pero no se dio cuenta que no era el momento de hacer una limpieza en la casa. Nosotros debemos de aprender, debemos de conocer cuándo es el momento de hacer. Muchas veces, nosotros cuando estamos, un cierto día, mi esposo siempre platica esta historia cuando está compartiendo con ustedes o cuando estamos platicando en grupo, siempre a veces menciona cuando se da la oportunidad de que un cierto día nosotros fuimos a la tienda, fuimos al centro comercial a comprar cosas del hogar. Y allí nos encontramos con una familia. Y en esos momentos
una de las niñas, de las hijas de la hermana, ellos también eran cristianos son cristianos, una de las niñas se puso mal y estaba llorando y decía, me duele mucho el pie, no puedo caminar. Y estábamos entrando apenas en la tienda. Imagínense caminar en la tienda con un pie que te duele y en la tienda que está tan grande. No es algo bonito. Pero a la niña le había presentado ese dolor en ese instante. Quizá cuando fue le dolía no tan fuerte, pero en ese momento le empezó a doler más fuerte que no podía caminar y empezó a llorar. Entonces, a mi esposo, llegamos con ellos, Dios nos dio esa oportunidad de platicar con ellos y mi esposo le dijo, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que quite ese dolor de pie para que puedas caminar y puedan hacer sus compras como tiene que ser. Y no nos importó el lugar. No nos importó que nosotros en ese momento no fuimos a orar. Nosotros fuimos a traer el mandado, fuimos a hacer las compras. Pero se presentó una necesidad. Se presentó una necesidad y dejamos todo y nosotros nosotros hicimos como que la gente no estaba, porque en ese momento tu mente no está, te están mirando, mira, ya hay gente que te va a mirar orar. No, entonces vámonos mejor más afuerita o vámonos al carro y oramos por ti. No, el momento es ese, cuando Dios te lo pone, que no te importe el lugar, que no te importe la gente que esté, que no te importe, sino que cuando es el momento, cuando es el tiempo, ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que dar lo que Dios quiere hacer en ese momento. En ese momento nosotros empezamos a orar por aquella niña y aquella niña, por la gracia de Dios y la gloria sea a Dios, que en ese momento el dolor de sus pies se fue. Gloria a Dios por ello, el dolor de sus pies se fue y ellos pudieron hacer sus compras. Y nosotros también pudimos hacer nuestras compras. Pero ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos dicho, bueno, pues nosotros no venimos a orar, nosotros venimos a comprar? Y lo ignoramos. La niña quizá hubiese seguido con el dolor, quizá su mamá hubiese hecho las compras con todo el dolor de la niña, o quizá la hubiese agarrado y la hubiese llevado al médico en ese instante, o yo no sé lo que hubiese pasado. Pero nosotros debemos de aprender a conocer cuándo es el tiempo de actuar, cuándo es cuando Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? El primer punto le puse, ¿cuándo es mejor hacer? ¿Cuándo es el momento de hacer y no dejarlo para después? Nosotros pudimos haber dicho en ese momento, ¿y por qué no esperamos a hacer las compras y vamos a tu casa? Nos invitas un cafecito, ¿no? O nos vamos a tu casa y después oramos para la niña para que Dios le traiga sanidad. ¿Verdad? Es muy fácil pensar hacerlo. Pero nosotros debemos de aprender a escuchar y a saber cuándo es Dios te dice, ahora es tiempo de hacer. ¿Verdad? Nosotros debemos de aprender a conocer cuándo es el momento que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros digamos, ahora sí es tiempo de hacer. Lo que estamos viviendo ahora a nuestro alrededor, las iglesias están cerradas. A muchos pastores quizá les disgusta que las iglesias estén cerradas porque no podemos compartir de la palabra de Dios a nuestros hermanos que se congregan en la iglesia. A los hermanos de la iglesia también, a algunos quizá nos moleste que las iglesias estén cerradas porque queremos ir a la iglesia. Pero en este tiempo no es tiempo de congregarnos en la iglesia porque las iglesias están cerradas. Y nosotros debemos de entender eso. Está cerrado. Pero déjame decirte algo. Se pueden cerrar las iglesias. Pueden estar cerradas temporalmente. Pero nosotros podemos hablar de Dios. Nosotros podemos hablar de Jesús. Nosotros podemos compartir de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Buscamos la manera de cómo hacerlo, como ahora estamos en las redes sociales. Y es la manera de cómo compartimos la palabra de Dios. Podemos hacerlo de esa manera o podemos hacerlo simplemente cuando se te presente una necesidad. No necesitas de tu pastor, no necesitas de tu líder para compartir la palabra de Dios. Muchas veces a tu lado hay una persona que vive, que está necesitado de Dios. Y a veces justamente Dios te manda a visitarla o es más, muchas veces te trae a la vecina o al vecino en casa para que le hables.
Pero tú no sabes todavía mirar que ese tiempo es el tiempo de hacer, es el tiempo de compartir la palabra de Dios. Muchas veces tú no lo sabes, no te das cuenta, porque no has aprendido. No has aprendido a conocer cuándo es el ahora y no después. Y nosotros como hijos de Dios debemos de mirar, debemos de aprender cuando se presenta esa necesidad que ahora es mejor hacerlo ahora y no dejarlo para después. Cuando tú vayas a veces al supermercado, cuando tú vas a visitar a tu amiga, a tu amigo, de repente te cuentan algo muy personal. Estoy batallando con esto. No, fíjate que no puedo con esto. Tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi familia. Yo no sé lo que te cuente, yo no sé lo que te está diciendo. Pero ese es un momento que Dios te está dando para que tú le hablas, para que tú le compartas del amor de Dios. Pero muchas veces, como nos da un poco de pena decir que somos cristianos, como nos da un poco de pena o quizá un poco de miedo, un poco de temor, a veces Dios nos está inquietando para decirle, dale esta palabra. A veces Dios te está diciendo, dile esto. Dile que lea esta cita bíblica. O dile que lo que tiene que hacer es esto. Pero a veces como es algo duro y es la realidad, nos cuesta mucho decírselos. Porque somos seres humanos y tenemos temor. Pero es tiempo que nosotros aprendamos a saber cuándo es el tiempo de hacerlo. Es mejor hacerlo ahora y no dejarlo para hacerlo después. Ahorita las iglesias están cerradas. Es triste para muchos. Y para algunos quizás no. Yo no sé cómo tu iglesia se está comunicando. Yo no sé si tu iglesia está haciendo servicios en vivo como lo que estamos haciendo ahora. Yo no sé si hacen grupos como nosotros empezamos con grupos en Messenger. Nos reuníamos y nos podíamos mirar y podíamos platicar y todo. Yo no sé cuál es lo que está usando tu pastor para comunicarse contigo, para llevarte el mensaje de la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos el mismo horario que nuestra iglesia o tenemos un horario diferente. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo conectarnos en la hora que se nos dijo. Nosotros a veces decimos, mejor lo voy a dejar para después. Al ratito que yo tenga tiempo, que ya me vaya a dormir, yo lo miro. Déjame decirte que en el tiempo, en el horario que se te dijo, es mejor escucharlo en ese horario. Porque en ese momento es cuando la presencia de Dios está allí. En ese momento es cuando Dios puede hablar a tu vida. Y no quiero decir que no pueda hablar después. Sí lo puede hacer. Pero muchas veces en este momento podemos interactuar. Tú puedes enviar, quizá, tengo esta necesidad. Y nosotros aquí estamos para responderlo. Estamos aquí para responder a esa necesidad. Como la semana pasada, alguien tuvo una necesidad. En ese mismo instante lo puso. En ese mismo instante había presencia de Dios. En ese mismo instante Dios hizo su obra. Nosotros debemos de aprender a conocer, a saber cuándo es mejor hacerlo ahora y no dejarlo para después. ¿Ok? El segundo punto que quiero tocar con ustedes es que nosotros debemos aprender a saber cuándo es mejor escuchar. ¿Cuándo es mejor escuchar o cuándo es mejor aprender más de Jesús? ¿Ok? Un cierto día, les comparto con ustedes, estábamos en un retiro y nos habían invitado a ministrar con las alabanzas. Estábamos cantando, estábamos adorando a Dios. Y empezamos a cantar, empezamos a cantar. Y cuando llegó un momento, nunca se me va a olvidar esta canción que íbamos a cantar. Íbamos a cantar la canción de Hay una fuente en mí, no sé si se lo saben. Y el grupo se preparó y empezó a tocar. Empezó a introducir la canción Hay una fuente en mí. Y en ese momento me acuerdo su servidora, en ese momento hubo como un encuentro entre Dios y su servidora en el que no pude cantar. En el que de plano
La letra de la canción se me fue. El ritmo de la canción se me fue. Aunque estaba escuchando el ritmo que los músicos me estaban dando, todo por completo se me fue. Todo por completo se me fue. Y en ese momento Dios me dijo que quería que yo me postrara y adorar. Y empecé a llorar, empecé a adorar a Dios. Y la música siguió. La música siguió. En ese momento Dios quería tratar con mi vida. Y a la misma vez quería, por medio de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, quería tocar la vida de otras personas, del público que estaba ahí, de nuestros hermanos que estaban en el retiro. Y la presencia de Dios cayó en ese momento. Y éramos llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos de aprender cuándo necesitamos más de Él. Necesitamos saber cuándo. Ahorita es tiempo que yo escuche. Ese ya no era mi momento de yo cantar, no era mi momento de yo alabar, sino que era el momento de escucharlo a Él. ¿Qué Él quería hacer en mi vida? Entonces yo tuve que callar. Yo tuve que rendirme a los pies de Jesús para escucharlo a Él, para escuchar qué es lo que quería traer en ese momento. Cuando a veces Dios te tiene que sacar del control de algo, a veces tú tienes un plan. Tú tienes un plan que sigues, pero hay momentos en el que Dios dice, vamos a salir de este plan porque yo quiero hacer algo en este momento con esta gente. Yo quiero hacer algo con tu vida. Entonces nosotros debemos estar muy prestos a conocer cuándo Dios quiere hacer algo. Cuándo debemos de escuchar. Cuándo es tiempo de escuchar. Cuándo es tiempo de aprender de Él y no después. Muchas veces en nuestra iglesia, nuestros servicios es a cualquier hora que sea tu servicio. Un ejemplo, si tu servicio es a la 1 de la tarde, debes de aprender a dejar ese tiempo para Él. Si es a la 1, decirle, a platicarlo con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, hijos, hijas, hermano, hermana, esposo, esposa. Este tiempo es el tiempo de nuestro servicio a Dios. Entonces, no agarremos compromisos, porque debemos de aprender que este tiempo es cuando nosotros debemos de escuchar a Dios. Escuchar lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de la vida de tu pastor. Nosotros debemos de aprender cuándo es ese tiempo y no dejarlo para después. Después puede ser muy tarde. Me acuerdo que cuando empezamos la compañía, mi esposo y yo tenemos... cuando salía un trabajo, a veces nos llamaban y nos decían, ¿pueden limpiar mi casa hoy? Justamente el domingo. Y justamente la hora del servicio. Y le decíamos a él, bueno, pues es trabajo y estamos empezando. Y agarrábamos el trabajo y nos íbamos a hacerlo. Y no íbamos al servicio. Dejábamos pasar el servicio y no íbamos. Y un cierto día le tuve que decir a él, ¿sabes qué? Nosotros lo podemos ver como una bendición. Oh, Dios me está bendiciendo porque es trabajo y necesitamos el trabajo. Pero nosotros tuvimos que hablar y decir, ¿sabes qué? En la hora del servicio es la hora del servicio a Dios. Puedes trabajar antes, puedes trabajar después, pero en tu horario cuando es tu horario de servicio, deja ese horario para tu servicio. Aprende a saber que ese es el tiempo de aprender de Jesús. Ese es el tiempo de escuchar la voz de tu Dios. Nosotros debemos estar muy prestos a saber cuándo. Y Dios te va a bendecir. Tú quizá puedes pensar, no, pues es una pérdida que voy a tener porque es una entrada económica que puede entrar al hogar, a mi familia. Pero déjame decirte una cosa, no hay nada mejor que dejar el tiempo para buscar a Dios. No hay nada de mejor que dejar el tiempo para escuchar la voz de Dios, para escuchar y congregarte en tu iglesia. Nosotros debemos de aprender a dejar ese tiempo, a amar ese tiempo, que ese tiempo es tuyo, ese tiempo es para que convivas con tus hermanos, ese tiempo es para que estés allí en la casa de Dios, ese tiempo es para que estés tú escuchando, sabiendo, creciendo en el conocimiento de tu Dios. Nosotros debemos de aprender muy bien a conocer ese tiempo. ¿Ok? El último punto que quiero tocar con ustedes
es que nosotros debemos de aprender a cuándo es el tiempo de postrarnos y adorar a Dios. Se me estaba olvidando mencionar a María. Cuando cuando su hermana Marta fue a recibir a Jesús, María prefirió dejar todo. ¿Qué le importó todo lo demás? Ella se preocupó por ir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que fue a los pies de Jesús a escuchar. Ella fue a escuchar. Ella sabía que necesitaba escuchar. Ella sabía que ese era tiempo de escuchar a Jesús. Nosotros debemos de estar preparados para recibir a Jesús. En cualquier momento Jesús puede venir. Y nosotros deberíamos de estar preparados, dejar las cosas todo listo, porque cuando Jesús venga, tú tienes que estar listo para estar a los pies de Él, para estarlo escuchando. María, esa fue su decisión. Ella dijo, no, los trastes están sucios, los trastes que esperen. La casa quizá necesita una barridita, la barridita puede esperar, porque ahorita es tiempo de escuchar al maestro. Ahora es tiempo de concentrarme y escucharlo a Él. María fue lo que hizo. Por eso cuando Marta fue a quejarse de su hermana María, le dijo a Jesús, ella tomó la mejor decisión y no le será quitada. Porque ella aprendió a escuchar, aprendió a saber cuándo es el tiempo de escuchar. En el libro de San Juan podemos mirar otra historia de María y Marta. En esa historia podemos ver cuando Lázaro muere, ¿verdad? Y hay algo muy importante que María hizo cuando Lázaro murió. Creo que no anoté el texto bíblico, pero si quiere buscarlo, puede ir conmigo al libro de Juan, capítulo 11. 11, verso 32. Hay algo que María hizo allá que a muchas veces se nos olvida. El Evangelio según San Juan en el capítulo 11, en el verso 32, dice de la siguiente manera, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Nosotros debemos de saber cuándo debemos de postrarnos a los pies de Jesús. Ese es el último punto que quiero tocar con ustedes. Me acuerdo que cuando yo era niña, mis padres, mamá mayormente, siempre me enseñó que cuando yo llegara a la iglesia, lo primero que tengo que hacer es doblar mis rodillas y darle gracias a Dios por la oportunidad de estar ahí. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos cuando llegamos a la iglesia? Se nos olvida que tenemos que orar. Se nos olvida que nos tenemos que postrar. ¿Sabe qué es lo que significa postrarse? Es un símbolo de reverencia a tu Dios. Cuando tú vas a visitar a alguien o cuando alguien te visita, ¿qué es lo primero que tú dices? Lo primero que tú dices es buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la ocasión, si es día, noche o tarde. Y le enseñamos a nuestros hijos. Cuando mires a mamá, cuando mires a papá, cuando mires a tus tíos, cuando mires a tus mayores, siempre respeta, siempre acuérdate de dar los buenos días o dar las buenas tardes. Pero muchas veces se nos olvida de enseñarle a nuestros hijos. Cuando tú vayas a la iglesia, tienes que dar reverencia a nuestro Dios. Tienes que postrarte y adorar, tienes que darle gracias, tienes que darle gloria, tienes que darle honra a aquel que lo dio todo por ti. Se nos está olvidando esta costumbre de enseñarle a nuestros hijos. Y no solo de enseñarle a nuestros hijos, sino de que hacerlo nosotros mismos. Porque déjame decirte algo, mi hermano. Si tú y yo lo hacemos, nuestros hijos lo van a mirar. Y no necesariamente tenemos que ir a decirle, oh, tienes que postrarte y adorar. No. Con que tú lo hagas, con que usted lo haga, con que yo lo haga, nuestros hijos lo van a hacer. Nuestros hijos van a decir, oh, mamá y papá cuando oran y le piden algo a Dios, siempre los miro de rodillas. ¿Por qué? Porque es una reverencia a tu Dios. Postrarte a tu Dios.
Nosotros debemos de aprender en el tiempo cuando nosotros debemos de postrarnos a los pies de Dios. Dios quiere verte postrado a sus pies. Dios quiere que tus hijos se postren también a sus pies. Pero usted y yo tenemos que empezarlo. No es tarde, es mejor ahora y no dejarlo para después. Después nuestros hijos van a crecer. Después nuestros hijos van a hacer su vida. Y lo que miren que tú hagas, ellos nunca lo hicieron. Yo no tengo por qué hacerlo. ¿O por qué tengo que hacerlo? Yo no sé lo que significa. Debemos de aprender y enseñarles a nuestros hijos a postrarnos ante la presencia de Dios. Debemos de enseñarles la reverencia que debemos de tener a la presencia de Dios. Es difícil quizá, pero no es imposible. Ahorita, ahora es mejor. Después puede ser demasiado tarde. Compartí al principio con ustedes. Con esto empecé y con esto quiero terminar. ¿Cómo te gusta tu café? ¿Te gusta frío o te gusta caliente? Si te gusta caliente, no esperes tomarlo después porque se va a enfriar y no te va a gustar. Si te gusta tomar el café frío, no esperes tomártelo después porque se calienta, igual no te va a gustar. Se hace agua y no te va a gustar. No lo dejes para después cuando lo puedes hacer ahora. Ahora es cuando Dios quiere que tú empieces a hablar de Él. Cuando vayas con tu amigo, cuando vayas con tu vecino. No puedes congregarte, pero puedes hablar de Él. Ahora es cuando Dios quiere que escuches de Él. Tienes un horario en el cual puedes escuchar la voz a través de tu pastor o a través de alguien con el que te has juntado para estar en comunión con Dios. No pierdas ese horario. No dejes que ese horario se pierda. Si vienen otros planes, aprende a decir, no, porque este horario, aprendí que ese es mi horario de aprendizaje. Aprendí que este es el horario para escuchar de Dios. Aprende a saber cuándo postrarte en la presencia de Dios. No importa el lugar donde tú estás. Cuando Dios te habla, cuando Dios quiere que te postres ante Él, póstrate. No te importa la persona que está a tu lado. No te importa si la persona que está a tu lado es o no es cristiano. Si es tu esposa, no tengas pena, no tengas temor, porque cuando Dios te está inquietando, por algo lo está haciendo. Y quizá en ese momento quiere tocar la vida de la otra persona que tengas al lado. Y si por temor o por pena no lo haces, puedes perder tanto tu bendición como la que le quiere dar a otras personas. Aprendamos todos juntos. Quiero invitarte a que ahí desde donde tú estás. Yo no sé cómo ha sido tu vida. Yo no sé cómo eras antes. Si te preocupabas más por los quehaceres, si te preocupabas más por el trabajo, si te preocupabas más por las otras cosas. Hoy Dios quiere que lo hagas diferente. Hoy Dios quiere que tú aprendas a decir, es mejor ahora y no después. Voy a invitarte a que ahí desde donde tú estás, tú le digas a Dios, Dios, necesito que tú me cambies. Hay muchas cosas dentro de mí que necesito cambiar. En ocasiones has querido usar mi vida, pero yo no sabía que era el tiempo. O por temor o por pena, yo no lo quise hacer. Pero hoy entiendo que cuando tú me estás llamando a hacer algo, es mejor hacerlo ahora y no dejarlo para después. Pídele a Dios, ahí desde donde tú estás, que cambie tu vida. Dile de esta manera, Señor, gracias. Señor, gracias por lo que yo pude entender, por lo que pude aprender en esta preciosa tarde. Ayúdame, mi Dios, a poner todo, mi Dios, en orden. No es malo preocuparme por las cosas de la casa, del hogar.
No es malo preocuparme por el trabajo. Al contrario, es algo bueno. Pero necesito aprender a poner las cosas en orden. Saber cuándo esto lo voy a dejar para ahora y cuándo dejarlo para después, Señor. Te pido perdón, Padre, porque quizá no he hecho las cosas como tenían que ser desde un principio. Pero hoy, mi Dios, que he aprendido cuándo debo de hacer, cuándo lo tengo que hacer ahora, cuándo lo tengo que hacer después, cuándo tengo que escucharte, cuándo es mejor escucharte ahora y no dejarlo para después. Cuándo debo de postrarme ante ti, Dios, y no dejarlo para después. Te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a que cada día, mi Dios, seamos mejores personas. A que cada día, mi Dios, seamos mejores hijos. Y que cada día aprendamos, mi Dios, a conocer y a decir, es mejor hacerlo ahora y no después. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, toda gloria, toda honra sean dadas a ti por siempre, Padre. Te adoramos. Amén y amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor los bendiga. Voy a dejarle este tiempo a mi esposo para que nos pueda despedir. Sí. Qué bonita palabra. Hoy es el mejor tiempo para escuchar, para hacer las cosas, pero sobre todo las cosas para adorar, ¿no? Así que enseñémonos a adorar, enseñémonos a hacer las cosas, porque Dios quiere que nosotros hagamos cosas diferentes todos los días. La otra semana yo les quiero invitar a que juntamente con nosotros a las 4 de la tarde nos acompañe. Es el segundo aniversario de nuestra iglesia y vamos a tener un programa referente a nuestro aniversario, el segundo aniversario de nuestra iglesia. Entonces lo invitamos a que nos acompañe el domingo, el próximo domingo, el 14 a las 4 de la tarde. Vamos a estar en vivo desde nuestra iglesia y vamos a compartir una bonita palabra, vamos a tener unos testimonios, vamos a tener alabanza. Entonces allí lo esperamos a las 4, no allí en la iglesia, no, los esperamos a las 4 de la tarde en la iglesia, ¿ok? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los cuide y nos vemos la próxima semana, el 14 a las 4 de la tarde para celebrar juntamente con ustedes nuestro aniversario, segundo aniversario de nuestra iglesia, ¿ok? Gracias, que Dios los bendiga.